mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Comparto con ustedes que este programa ha sido nominado a los premios FUNTV, por supuesto, en el rubro educación. Muchas gracias a FUNTV y, por supuesto, también a ustedes. Vamos a hacer un tema sin duda difícil, pero también necesario, que ha sido muy bien recibido por ustedes cuando lo anunciamos en el Facebook. Fuimos al encuentro de la doctora en educación Miriam Southwell. Vamos a ver escenas de una película, también de un documental. Y aquí ya está con nosotros Santiago Fraga, es director provincial de Psicología y Pedagogía Social del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Mercedes Carbonella es directora del Jardín de los Cerezos. Y Marisa Doktorovich, psicoanalista y docente. Nuestro tema, cuando el dolor llega a la escuela. A veces la escuela se enfrenta con situaciones imprevistas que involucran a toda una comunidad y generan impacto y desconcierto. ¿Qué hacer? ¿Cómo atravesar el dolor, la tristeza, las preguntas que surgen? ¿Con qué ayuda profesional debe contar la escuela y de qué características es necesario que sea el trabajo con la comunidad? ¿Cómo hablar de la muerte y cómo seguir ofreciendo un lugar de aprendizaje, de vida y de esperanza? Aquí estamos con Mercedes Carbonella, Santiago Fraga. Sos director provincial de Psicología y Pedagogía Social. ¿Qué abarca esto en el Ministerio de Educación? Bueno, trabajamos con los equipos de orientación de la provincia. La modalidad tiene además una propuesta educativa propia con 170 centros donde se trabaja en el enriquecimiento de la propuesta pedagógica a contraturno. Esto es también parte del trabajo que hacemos. En los equipos de orientación trabajan no solamente orientadores educacionales como psicopedagogos o psicólogos educacionales, profesores en ciencia de la educación, sino que también contamos con el aporte de asistentes sociales, trabajadores sociales, tenemos esta mirada interdisciplinar en los abordajes. Por ahí fonaudiólogos, doctores, es un equipo amplio. ¿Es como en la capital que hay uno por distrito, hay uno por escuela? No, nosotros trabajamos en una dinámica diferente, nosotros todos los equipos trabajan en escuelas, esto es en todos los casos. El equipo está conformado siempre por al menos 2 profesionales y ese equipo de 2 profesionales articula, digamos, desde una escuela, quizás complementando el trabajo con alguna otra, en el mejor de los casos, pero no más allá de eso. Es todos los equipos que trabajan dentro del ámbito de cada una de las escuelas. Además, tenemos otros equipos que sí son distritales, que atienden alta complejidad o algunos temas específicos, ¿no? Bueno, en el transcurso del programa vamos a ver la función concreta que cumplen, si alcanza, si hay momentos en que no alcanza. Mercedes, vos dirigís un jardín de infantes desde hace muchísimos años y a veces suceden hechos inesperados. ¿Sucedió en el jardín? ¿Qué pasó? Sí, hace ya unos cuantos años, no muchos, falleció una nena que asistía al jardín. En tantos años de trabajo, yo hace 47 años que trabajo, fue la primera vez que me ocurre un episodio de estas características y nos sorprendió porque no fue una muerte sorpresiva que se desencadenó en 4 días y nos involucró a toda la escuela, más allá de lo que implicaba para esta familia. Mi jardín funciona en 2 turnos, turno mañana y turno tarde, y fue una decisión un poco que surgió espontáneamente, donde todos quedaron involucrados con la muerte de esta chiquita, y ahí empezamos a trabajar, digamos, cuando fue la noticia. Lo primero que hicimos fue primero en contactarnos con los padres del grupo de esa sala, a quien comunicamos de manera
individual, llamaba yo por teléfono, porque me parecía que no era una situación que podía ser transmitida de otra manera más que de esa. Y a partir de ahí, eso ocurrió un día feriado, el Día del Maestro, por lo tanto... Contanos a partir de ahí en un ratito. Perfecto. Porque, digamos, tomamos conocimiento de lo que pasó, ustedes empezaron a trabajar. Mientras contabas esto, estuvimos viendo algunas imágenes de diferentes hechos, algunos que sucedieron fuera de la escuela, pero impactaron en las escuelas. Acá podríamos nombrar desde el atentado a la AMIA hasta las inundaciones en La Plata o en la provincia de Santa Fe, o los alumnos de esta escuela de Morón que cuando fueron a Chubut murieron muchos de ellos en el puente que se dio. Y bueno, podríamos seguir con Moreno y hace poquito con Monte, es lo que estuvimos viendo en las imágenes, cómo esto, por supuesto, llegó a los medios. El tema es, bueno, justamente qué pasa con un niño, qué pasa con adolescentes, qué pasa con los grupos escolares cuando de pronto él o los compañeros de banco no están más. Bueno, hay muchas pérdidas posibles, ¿no? La del compañero es una. Obviamente, cuando la muerte se produce, hay que mirar mucho también esa escena. No es lo mismo perder un compañero porque ocurrió alguna cuestión vinculada a su salud que una situación que tiene que ver con un hecho delictivo o de violencia, o si tiene que ver con alguna cuestión vinculada al consumo de sustancias. Digo, hay muchas circunstancias en torno a esto. Y obviamente, digamos, primero hay que comprender esa escena. Las preguntas que aparecen de parte de los chicos van variando. Obviamente, digamos, en estas instancias lo que se hace, independientemente de cuál haya sido la causa, y si ha ocurrido dentro de la escuela, fuera de la escuela, donde haya ocurrido, lo que se hace es empezar a acercarnos, ¿no? Acompañar a estos chicos, a estas chicas que han atravesado esa situación, acompañar a los grandes. Las preguntas que por ahí se hace un chico que tiene menos de 5 años son muy diferentes de las que se hace un adolescente. Un chico de 5 años le cuesta dimensionar la muerte, recién a partir de esa edad empiezan a tomar conciencia de esa situación, ¿no? Entonces hay que acompañar para que se pueda de alguna manera ir elaborando eso que ha ocurrido y que obviamente deja huella en todos, ¿no? Los chicos, los grandes. Bueno, cuando decís en todos, justamente nosotros tomamos en cuenta contacto con la escuela secundaria de Monte y en realidad todavía los docentes mismos están atravesando esto con mucho dolor y no podían venir por eso, no porque no quisieran. Fuimos al encuentro, contamos antes, de la doctora Miriam Southwell y tratamos de hacer una comparación entre cómo la escuela tradicional tomaba o no tomaba en cuenta las emociones o los hechos que impactaban en los alumnos y qué cambió. Y también le preguntamos, bueno, ¿qué hacer en esas circunstancias? ¿Qué relación hay? O más, ¿qué diferencia hay entre cómo la escuela tradicional tomaba o no tomaba en cuenta los aspectos emocionales de los alumnos o los hechos que los afectaban en relación a la escuela actual? ¿Algo cambió? Sí, creo que claramente ha cambiado. Tradicionalmente la escuela pensaba que aquello que sucedía en términos individuales a sus alumnos por fuera de la escuela o incluso de la puerta para afuera, casi que no le competía. Por supuesto que esto es una generalización y siempre hubo quienes hicieron la diferencia y quienes pudieron ocuparse de ver cuáles podían ser las angustias, las dificultades de esa conexión con el afuera respecto de sus alumnos. Pero en términos de la institucionalidad de la escuela, de cómo se la pensaba como proyecto abarcativo para todos, la disciplina en términos del comportamiento y las disciplinas escolares eran lo que regían el orden. Por lo tanto, aquello que aparecía como un conflicto, como una dificultad, bueno, ya iba a ir pasando. Claro, ¿qué era de su competencia y qué no? Sí, efectivamente. También esta tentación a suponer que aquello que sucede por fuera de la escuela no es competencia de la escuela es una tentación que sigue apareciendo. Frente a situaciones conflictivas que han sucedido por fuera de la escuela,
más allá de cuánto hayan afectado directamente a los alumnos, a los docentes, a quienes viven cotidianamente en la escuela, hay siempre una primera tentación de decir, bueno, pero esto sucedió fuera de la escuela, por lo tanto, tal vez sea cuestión de esperar y que el tiempo pase, pero sabemos que no es así. Ahora, cuando las escuelas atraviesan una situación de dolor colectivo, la pregunta que surge es qué hacer, ¿no? Sobre todo desde los docentes. ¿Qué tipo de iniciativas se pueden tomar o qué acciones reparatorias? Y en este sentido, ¿también es importante escuchar qué proponen los alumnos? Sí, claramente. Lo primero que uno debiera decir es que la palabra circule. No pensar que en el silencio y en el que el tiempo pase eso va a ir curando las heridas, sino más bien ponerle lenguaje, que es lo mejor que los seres humanos tenemos y lo distintivo para procesar nuestras dificultades, nuestras vinculaciones con el otro, nuestros temores, nuestros peores fantasmas. Por lo tanto, poner el lenguaje con cuidado, tampoco la exacerbación de ello, tampoco poner excesivas palabras y que, por ejemplo, las intervenciones de los alumnos, sus pensamientos, sus preocupaciones no tengan lugar. Pero efectivamente poder hablar, poder desanudar a través del lenguaje las angustias, los conflictos, porque si no, otros fantasmas, otras angustias, a veces insospechadas, pueden ir construyéndose. Y aquello que no se transmite obtura, un poco antes, un poco después, y lejos de constituir un lazo colectivo que permita, entre otras cosas, aprender, estar juntos, convivir, genera un aislamiento, una cerrazón, una dificultad que se arrastra para muchas cosas. Cuando decís lenguaje, ¿querés decir también producción artística, juego en los más pequeños? Sí, claramente. Muchas veces ante las situaciones traumáticas, la posibilidad de poner esas sensaciones en relación con los otros, hacer con eso algo de significatividad social, es un modo muy importante de procesar aquello que nos pasa a través del arte, a través de la expresión o de pensar en proyectos colectivos. Bueno, la experiencia argentina de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo respecto a dónde poner ese dolor, cómo trabajar socialmente con ese dolor es una muestra muy, muy significativa de ello. Bueno, ¿estaremos en un momento educativo más saludable en este sentido? Creo que sí, y me parece que eso se invirtió, por lo menos en gran parte de las instituciones educativas, de dar el espacio al dolor y trabajarlo junto con los papás y con los niños, ¿no? Y con los docentes, que son los protagonistas de la escena diaria y que realmente necesitan como un nivel de contención muy fuerte. ¿Y hay resistencia en los docentes? Yo creo que no. Yo creo que quizás puede haber alguna resistencia o haber habido en algún momento alguna resistencia inicial. En la experiencia de la provincia de Buenos Aires venimos trabajando con clima con excelentes resultados. Esto es poner en juego las emociones dentro del espacio áulico, me parece que con grandes resultados, incluso valorado así por los directivos y docentes masivamente, ¿no? Porque si no, lo que solía ocurrir en las escuelas era esto de negar, ¿no? Tapar o, como se ha dicho muchas veces, poner bajo la alfombra. Algo de esto podemos ver en la escena de la película Profesor Lázaro. Madame Vaillancourt, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Oui. Si je peux me permettre, est-ce que vous avez pensé à changer la classe de local? Oui, mais j'en ai pas d'autres locales. C'est pour ça qu'on a tout peinturé, on a tout enlevé ce qui rappelle Martine. Ah oui, de la peinture fraîche. Vous croyez que ce sera suffisant? Ben, j'ai bien pensé permuter 2 classes, mais ce serait comme pelleter la neige chez le voisin. Ah oui, et de la neige, il y en a déjà beaucoup. Oh, Bachir, les parents de Chanel sont venus me voir et ils vont retirer la petite. Elle fait des cauchemars, elle veut plus revenir ici. Alors, c'est sa dernière journée. Vous, ça va? Oui, ça va. Bon. Et vous, ça va? Oui. Bueno, nadie podía estar bien después de lo que sucedió en esa escuela, un hecho
por supuesto, inusual, un docente que se suicida en el aula, ¿no? Que los chicos encuentran y no voy a contar más. Pero esta tendencia, ¿no? También a hablar de pasillo, ¿no? ¿Qué riesgos? Sin duda que no suma, digamos. Me parece que el espacio es promover y es promover una invitación permanente con distintos formatos. A diferencia de lo que puede ocurrir con una intervención de 1 a 1, que se da en otros ámbitos, no en la escuela, cada persona procesa distinto el dolor, el duelo. Puede sentir angustia, puede sentir bronca, puede sentir montones de cosas. Me parece que hay que estar atentos y dar distintas oportunidades. Me parece que no es una única manera y en eso hay que invitar permanentemente. Tomando espacio en los pasillos, pero no charlando en los pasillos, ¿no? Me parece que es como si fuera en 2 líneas de trabajo, ¿no? Una es la individual, como dice Santiago, cómo va procesando cada uno, y después lo que pasa grupalmente. Digamos, también tomarlo como una situación que emerge del grupo y que el grupo va a ir dando cuenta de lo que va ocurriendo. En el caso del jardín, precisamente las herramientas son de otro tipo, son de otras características, pero en el caso de esta nena que estaba en una sala de 2 años y medio y que tenían fotos de todos puestos, de todas las nenas y los niños, decidieron que iban a dejar la foto de la amiga. Entonces llegaban, cada día le daban un beso, se sentaban y decía, hoy no viene porque se murió. Y así duró durante, diría, 2, 3 meses ese diálogo que se repetía una y otra vez, que los maestros volvían a tomar, volvían a recordar cómo había sido, que si tenían ganas de hacer algo referido a esto. Bueno, hay que sostenerlo, ¿no? Poder sostenerlo. Un mensaje voy a leer. Lorena Calíbar dice, es interesante el tema de hoy porque son silencios que se detectan en los rostros de nuestros alumnos y alumnas, y a veces hay pocas herramientas o ninguna para ayudar a que se recuperen. Bueno, en el transcurso del programa vamos a ver hasta dónde, cómo es esa recuperación, cuáles son los procesos, los tiempos. Nos vamos entonces al próximo bloque, y ahí sí, al encuentro de Marisa Faktorovich, psicoanalista. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. Estamos entonces con Marisa Faktorovich. Bienvenida, Marisa. Gracias. Retomo algo que ya había surgido en el primer bloque, y es preguntarte cuando un niño o un adolescente está en situación de duelo, ¿qué tiene que alertarle al adulto en relación a sus conductas, sus actitudes? En primer lugar, si hay excesivo silencio. Como decían antes, que la palabra circule, que se pueda hablar de eso, que haya preguntas, que haya comentarios, eso es algo a tener en cuenta. También cualquier cambio de conducta, si se encierra, si está nervioso, si deja de comer, si está agresivo. Y si eso se sostiene en el tiempo, Si supongo. eso se sostiene en el tiempo. Entonces eso da la pauta de que algo que no circula por el lado del afecto, de la tristeza o de la palabra, se está poniendo en acto en el modo de mostrarse. Ahora, también es importante ponerle nombre, nombrar a la muerte y a cualquier edad. Yo pienso que sí, que es importante. Hay un momento donde los niños preguntan sobre eso, descubren eso, a veces sienten miedo, se dan cuenta que el otro les puede faltar, se dan cuenta que ellos pueden faltarle al otro. Es un momento que en general transcurre con algunas angustias nocturnas o miedos. Es muy importante, depende mucho del adulto que esté a cargo, que tenga claro qué decir. Siempre me parece que lo mejor es hablar desde la verdad, las cosas
cosas por su nombre, como son, y acompañar este tiempo que es parte de una investigación, ¿no? Lo que Freud llamaba investigación sexual infantil, toca también el tema del origen y también el tema de la muerte. Claro. Ahora, vos hablás de los adultos, podemos incluir a las familias, y en las familias hay diferentes ideologías. Habrá familias que le expliquen a sus hijos que ese niño o ese adulto se fue al cielo. Exacto. ¿Qué pasa con esas diferencias? Yo pienso que hay que respetarlas. En los hospitales, en el consultorio vemos mucho eso. Hay algunas explicaciones que son más sanas, que acompañan mejor, otras que después se vuelven un poco persecutorias, ¿no? Podría suceder que alguien diga, bueno, te mira desde la estrella y eso sea un acompañamiento, o sea algo un poco persecutorio. Creo que tiene mucho que ver con la convicción que el adulto transmite cuando le da esa explicación. Si a él le cierra, está convencido y cree en eso, creo que va a estar bien. Antes hablábamos de los tiempos. En el duelo se atraviesa por distintas etapas, por distintos momentos, y son siempre más o menos semejantes. Pueden ser semejantes, en general sí. El duelo es un trabajo largo por la pérdida de un ser querido. Hay otros tipos de duelos, por un ideal, ¿no es cierto? Por una convicción. Son trabajos largos, Freud lo llama trabajo del duelo, es decir, que el aparato psíquico está haciendo todo un trabajo para asimilar eso, para lograr ligar eso que pasó, alguna representación que nos calme. En un primer tiempo del duelo lo que hay es mucha tristeza o mucha angustia y la no posibilidad de aceptar o de registrar, el trabajo de registrar que la persona que amamos ya no está. Entonces es común que a veces haya alucinaciones o me pareció que lo vi o no, o lo extraño mucho. Creo que luego eso va menguando y hay un momento de mayor pacificación, aunque con mucha tristeza, y también de hacer algo respecto de las pertenencias de esa persona. Los ritos ayudan mucho, ¿no? Según la creencia de cada quien, algún rito que ayude a inscribir, a simbolizar, porque la dificultad está en que se produjo una pérdida, un agujero en la realidad de alguien que ya no está más y yo tengo que transformar eso en una falta, ¿no? Y acostumbrarme, resignarme, y Freud lo dice claramente, no nos resignamos y no queremos perder nada de lo que queremos. Entonces lo que hay allí es dolor psíquico. Voy a leer un mensaje que escribió en el Facebook Mariana Ribeira. Dice, siempre es bueno tener espacios para poner en palabras lo que provoca dolor. Eso permite entablar vínculos para sostenerse en momentos difíciles. Qué bueno que muchos docentes puedan tener claro esto, ¿no? Vamos a ir nuevamente al encuentro de la doctora Miriam Saufel. En esta oportunidad le preguntamos si cabe reflexionar con los alumnos sobre responsabilidades que a veces hay en determinadas muertes y cómo tiene que reaccionar también la escuela frente al acoso de los medios. Frente a situaciones de accidentes o gatillo fácil, ¿cabe reflexionar con los alumnos sobre responsabilidades, hechos evitables? Sí, yo creo que sí. Porque es ponerle nombre también a la sociedad en la que viven y donde también los adultos de la institución nos hacemos cargo de lo opaco del tiempo en el que vivimos. Es muy cierto que a la escuela, que es una institución que tiene que estar conectada con la vida, que tiene que en primer lugar, transmitir la importancia y el cuidado de la vida y la fragilidad de la vida humana, y por eso como nuestro lazo fraterno y de necesidades múltiples está allí presente. A veces es explicitar que hay otras instituciones que no están cuidando la vida, que debiera haber organizaciones sociales, debería haber entidades públicas que nos cuiden, que cuiden el espacio público, y sin embargo no lo hacen, cosa que se
hace aún más acentuada cuando uno es joven, porque parece que es portador de más sospechas. Si además es joven de clases populares, las sospechas aún aumentan y por lo tanto muchas veces ese cuidado que esas fuerzas públicas debieran darnos no está. Y la escuela tiene que poder ponerle nombre a esto y entender que eso es parte de la sociedad, pero no es la única parte. También hay otros adultos, otras instituciones donde el cuidado, la preocupación por la reciprocidad y la protección de la fragilidad de la vida tengan carnadura, tengan presencia cotidiana. ¿Y cuál es la función de la escuela frente al acoso de los medios? Bueno, en primer lugar, pensarse como un ámbito protegido. La escuela a veces también tiene la tentación de llamar a los medios y explicitar de una manera que la verdad que deja de cuidar aquello que es su especificidad, que es ese trabajo compartido con otra generación, una generación más joven, frente a lo cual los adultos somos responsables. También estamos vulnerados por una situación de violencia, también estamos angustiados, sin embargo, no podemos ponernos en igualdad de condiciones. Y allí hay que poder preservar un tipo de trabajo que tenga que ver con el cuidado colectivo, con el amparo de esta condición que nos hermana, que nos pone en común y por lo tanto poder recomponer los vínculos, poder nombrar aquello que falta, nombrar lo que sucedió y decir que hay situaciones que son injustas y que la escuela nos da herramientas para pararnos de modo distinto. Cuando aquello que nos deben proteger hacen una cacería sobre nosotros, la escuela tiene que poder marcar esa diferencia. Y no es simplemente una manera de señalar culpables, es un modo de decir que la sociedad tiene sus claroscuros, tiene tremendas situaciones, tiene tremendos conflictos, tiene adultos que actúan de una manera irresponsable y que usan su fuerza de una manera irresponsable, pero también hay otros que pueden reponer, que pueden reparar. Bueno, sin duda los alumnos de Monte, después de eso que se quiso mostrar como un accidente, o los de Moreno, luego de la explosión, escucharon a la comunidad salir a la calle a gritar Claro. Justicia y que se investigue. Esto seguramente no es menos importante que acompañar el dolor, ¿no? Eso es muy importante y viste que toda la comunidad reaccionó, son los hijos de Monte, eso es muy impresionante, cómo se aunaron, se familiarizaron, se unieron allí para tramitar esto. Eso es un respaldo enorme para los jóvenes, para los niños, siempre que no hay nada más traumático que para un niño, para un adolescente, que el adulto correspondiente no esté en el lugar donde tiene que estar. Cuando está sosteniendo, y más si está en red, eso ya de por sí garantiza un trabajo de aceptación y de tramitación muy importante. Y eso es cuidado. Eso es absoluto cuidado, eso es elaborar juntos lo que está pasando. Vos antes mencionaste el atentado de la AMIA, hay muertes y situaciones muy traumáticas que tienen la particularidad de la sorpresa, ¿no? Nadie esperaba eso, no estamos nunca preparados, pero en ese caso hay algo sorpresivo que irrumpe. Me acuerdo de esa época donde un pacientito que yo atendía desarrolló una fobia escolar, no podía ir a la escuela, una escuela de la comunidad judía donde él iba después de ese atentado. ¿Por qué? Porque había muchas señales de inseguridad, la escuela tomó muchas precauciones y ese lugar, que era su segundo hogar, donde él se sentía seguro y protegido, se había corrido del lugar. Entonces no podía ir. Claro. Bueno, con todas esas varas que pusieron frente a las escuelas judías. Te quedas con nosotros, Marisa, Sí, cómo no. y en el próximo bloque vamos al encuentro de Mercedes Carbonella y Santiago Fraga. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro. Mochila
Él al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela. Seguimos entonces con nuestro tema de hoy. Todo se podrá prever, todo se podrá prevenir cuando un docente está frente al aula, y la formación docente podrá tomar en cuenta prepararlo en este sentido. Tercera parte con la doctora en educación Miriam Saufeld. La formación docente ¿puede preparar para situaciones imprevistas o esto es imposible? No, yo creo que puede y podríamos decir que a veces lo ha hecho. Yo creo que buena parte del trabajo en torno a la construcción de la ciudadanía, el trabajo en relación a objetivar los derechos, conocerlos, pensar cuáles son sus tensiones, implica posicionarnos frente a desafíos. Y por lo tanto poder pensar qué haríamos nosotros frente a esas situaciones. Quienes reflexionan sobre cómo se formaba a los príncipes en el siglo XVI o XVII, recuerdan que de alguna manera posicionar a aquel que sería responsable de la corona tiempo después implicaba situarlo en una serie de recorridos frente a desafíos. ¿Qué hubiera hecho yo en tal o cual situación? ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿En qué medida la decisión favorece ciertos aspectos pero deja librados otros? ¿En qué medida tomar una decisión genera otras injusticias distintas de las que quiero reparar? Ponerse frente a esos desafíos en los que sí o sí hay que tomar decisión y poder además ver cuál es el impacto de esas decisiones. Por eso es política, porque estoy frente a dilemas y frente a esos dilemas tomo posiciones. Eso es un recorrido formativo. En un punto uno puede pensar en formar a los docentes como futuros reyes, en el sentido de pensarlos frente a desafíos y cómo siempre hay decisiones para tomar. No es inocua la posición. Restarse en esa toma de decisión también genera otros conflictos, y por lo tanto tener que tomar allí la decisión y medir las decisiones menos perjudiciales y demás forma parte del posicionarse profesionalmente frente a un problema y frente a los demás que son parte de esa relación de la que somos responsables. ¿Qué te surge, Santiago? No, pensaba en esto, ¿no? Cómo atravesar las situaciones de dolor, es necesario estar preparado. Vivimos en un tiempo incierto, el futuro es más incierto que antes, toda la preparación, digamos, en ese sentido es necesaria, y la formación emocional, sin duda que es un tema para trabajar fuertemente en las escuelas. Los abordajes en torno al clima nos acercan más a ese objetivo, ¿no? Sí, pensaba tomando lo que decís, si frente a la incertidumbre que mencionás, los chicos, los adolescentes, desde la propia escuela no necesitan certezas, algunas certezas aunque sea. Yo pienso que sí, que necesitan, y hay que implementar algunos dispositivos que en muchas escuelas hay, por ejemplo las rondas de convivencia, ¿no? Una vez por semana, cada 15 días, para hablar cuestiones inherentes al grupo, pero también cuestiones de la sociedad o de la escuela en su conjunto, o proyectos. Pienso que son espacios que dan mucha certeza, ¿no?, a todos los chicos, sobre todo a aquellos que por ahí en grupos grandes o espontáneamente les cueste un poco más expresarse, ¿no? Claro. Ahora, Mercedes, vos antes contabas cómo fueron ustedes y los docentes acompañando a los chicos y a sus familias. Me pregunto, ¿dónde termina la función del docente y dónde comienza la de los especialistas? ¿En qué momento se pide ayuda, por ejemplo? Me parece que uno empieza a pedir ayuda cuando la cantidad de estrategias pedagógicas que abordamos, digamos, de todas maneras, pensando en lo que le decía la doctora Southwell en relación a las estrategias, que van más allá de la currícula establecida, porque precisamente en las situaciones de sorpresa uno tiene que agudizar la escucha y la mirada sobre los niños y sobre los padres y sobre los maestros, porque esto es lo que nos va a permitir encontrar como herramientas nuevas por ahí que nunca habían sido utilizadas para la resolución de
del conflicto o de la situación que necesitamos trabajar. En el caso del duelo es así, porque además yo pensaba, así como el docente tiene que formarse y tomar conciencia de su propia emocionalidad, digamos, cómo lo vive, no puede dejar de pensar en qué le ocurre al otro. Entonces, aquello que el maestro dice, yo lo haría de tal modo, necesariamente tiene que pensar quién es el otro para ver cómo encuentra una vía de resolución. Ahora, preguntaba, bueno, ¿en qué momento es necesaria la intervención de los especialistas? Sí. Porque muchas veces se dijo en relación a Carmen de Patagones, bueno, ¿cómo los docentes no se dieron cuenta? Bueno, ¿hasta dónde un docente puede anticipar una situación de ese tipo? Son dos cuestiones distintas. La primera, que es la que me parece más importante, desde el minuto 1 tenemos que trabajar juntos. Es decir, trabajar con la muerte requiere trabajar juntos. Y esto es desde una mirada de distintos especialistas, mirando toda la escena, más allá de que después tengamos roles distintos. Doblemente cuando ha habido situaciones particularmente traumáticas, como puede ser un atentado, como puede ser, digamos, un caso de violencia o de delito, en este caso de agentes que deberían estar para cuidarnos, en este caso de estas personas en particular, y así muchas otras circunstancias. Junto con esto, yo creo que es muy difícil detectar algunos signos, en este caso, de depresión. Es decir, escapan me parece que escapan a veces en un consultorio, son difíciles de detectar, más difíciles son de detectar dentro de un aula. Ahora, hay muchas maneras, cuento una, trabajando con emociones. Si los chicos aprenden a identificar sus emociones y a dialogar en torno a eso, ya dimos un gran paso. Transitar el duelo con esa experiencia previa no es menor. Bien, el duelo fue y sigue siendo difícil de transitar en toda la comunidad de Moreno, y con el apoyo de la Universidad Nacional de Luján hicieron un documental. Vamos a ver una escena. Si tengo que elegir, elijo el modo de soñar que teníamos entonces, el coraje inocente. Lo que necesitamos es que sea más solidario, que esto que pasó está por encima de todos los colores políticos, sindicales, lo que ustedes quieran ponerle. ¿Sí? Esto está por encima y nosotros necesitamos, porque de verdad no damos más, necesitamos que nos ayuden. ¿Sí? También pensamos en los chicos, en dónde vamos a continuar con las clases y demás. Pero esto, recién nosotros estamos cayendo de lo que pasó. ¿Sí? Nos cuesta un montón venir al barrio, nos cuesta, pero nosotros venimos porque queremos estar. Porque los referentes de los chicos somos nosotros los maestros. En principio, imagínate que después del 2 de agosto, los docentes han quedado choqueados, ¿no? Porque, bueno, como sabés, muchos fueron compañeros de Sandra durante mucho tiempo y, bueno, y los nuevos también, porque, a ver, no... complicado aceptar que uno se viene a morir a la escuela. Al principio es como que algunos se conmovían porque habían chicos que sí le afectaron y bueno, y hoy no sé cómo estarán allá adentro. Tan enchufado que uno está en hacer las cosas o en luchar por que se hagan las cosas, que se olvide de uno mismo, de curarse uno. Estamos curando la escuela, pero nosotros seguimos con la herida abierta. Y prefiero esa suerte de ironía. Bueno, convengamos que una cosa es ver en la ficción un cuerpo que vuela y otra cosa es ver que ese cuerpo que voló era el de la querida vicedirectora. Vimos muchas imágenes de los chicos que dibujaron, que seguramente expresaron con diferentes lenguajes. El problema es cuando se habilita eso una sola vez. Claro, una sola vez no va a alcanzar. Y ya está. Y ya está. Y sobre todo en ese caso, además, la escuela estaba dañada también, el espacio físico donde ellos van. Es decir, se quedaron como sin lugar, además, ¿no es cierto? Así que ese proceso de elaboración lleva más tiempo, más que una vez. Incluso lo que decíamos antes, puede haber algún niño que esté muy asustado, que se identifique, que es parte del proceso de duelo. O sea, a mí también me podría pasar, claro, o una madre. Totalmente. Entonces ese es un pedido de ayuda particular. Y Tati Otto dice, me gusta la temática, pregunto,
en estos casos de situación de conflicto, ¿las escuelas debemos aplicar la Guía Federal de Orientaciones? Si hay alguna experiencia, poder socializar con la implementación de los pasos que explica la guía. Bueno, entiendo que refiere a la guía que salió hace muchos años desde el Ministerio de Educación de la Nación. Hace poco vino un funcionario del gobierno de la ciudad y contó que una nueva guía que hicieron estaba basada en esta. No sé qué pasa en provincia, pero era un material muy valioso, muy claro. La verdad que hay mucho material en relación a esto. Específicamente en provincia tenemos una guía que es del 2007-2008, que estamos trabajando en su actualización, pero es una guía que es muy buena, la hemos hecho con UNICEF. En aquella oportunidad, obviamente es una gestión anterior, pero el material es muy bueno. Tenemos un documento específico para trabajar el duelo, que está presente ya en todas las escuelas. Y son guías, digo, son orientaciones para que los profesionales que están interviniendo en esas situaciones tengan alguna herramienta adicional y también para acercarse a la temática rápidamente, ¿no? Para quien atraviesa esta situación que irrumpe, como compartíamos recién, uno de los temas es contar con testimonios muy concretos. Hace poquito tuvimos la oportunidad de conversar con Paola Locane, que es la mamá de Agustina Locane, que fue quien hizo esa campaña que todos conocimos de donación y que tristemente perdió la vida porque su donante no llegó. Gracias a eso hoy se salvan muchas vidas. El testimonio de su mamá, el conocer para los chicos la historia de una chica de 10 años que cambia para siempre la historia de la donación de órganos en la Argentina, también es muy positivo. Ese valor testimonial también vale la pena rescatarlo, ¿no? Y supongo que en provincia puede ser muy importante también cómo sigue el acompañamiento en la escuela de monte, ¿no? Donde no es solo, como veíamos antes, acompañar el dolor, sino también las preguntas que a los chicos les surge sobre por qué pasó lo que pasó y la necesaria investigación. Totalmente. En primer lugar, me parece que hay como un claro compromiso de que quien las hace las paga, no importa quién sea. Me parece que esto tiene que ser un mensaje en el que toda la sociedad nos tenemos que poner de acuerdo, no importa quién es. Quien rompe la ley tiene que pagar las consecuencias. Aquí ha habido no solamente un hecho delictivo, sino por lo menos dos. Digo, no soy especialista en eso, pero digo, ha habido tanto una situación de persecución y tiroteo como una situación de encubrimiento. Digo, esto está a la vista y es lo que está investigando la justicia. Por otro lado, digo, es un trabajo que continúa. Yo aprovecho también para valorar y agradecer a Raquel Cologna, que es la jefa distrital de San Miguel, que además está trabajando todos los días con un equipo muy amplio, acompañando a estas comunidades que están atravesando esta situación desde el minuto uno, ¿no? Sí. Bueno, redondeamos entonces en el próximo y último bloque y, como siempre, bibliografía. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. Comparto con ustedes dos mensajes. Silcesi Castro dice: excelente tema. ¿Podemos hacer un corte en lo pedagógico para abordar problemáticas imprevistas y de esta magnitud? ¿Quiénes deben intervenir y cómo trabajar para evitar la omisión del tema? Bueno, de eso hemos hablado. Y Verónica Sarmiento dice: ¿qué tema? Trataré de ver el programa cuando los docentes, estudiantes y familias nos damos cuenta que de alguna forma formamos una gran familia. Bueno, quizás decimos comunidad. No sé si son una gran familia los docentes, los alumnos y los padres. Son sin duda una comunidad muy fuerte. Y creo que lo vimos claramente con lo que sucedió en Moreno, ¿no? Esa comunión enorme que hubo entre todos. Bueno, ustedes antes hablaron también, se habló mucho de la reparación, si era posible. Recordaba el accidente tremendo
que sucedió con los alumnos de la Escuela Ecos y cómo ellos transformaron realmente el dolor en acción y se produjo ahí un cambio significativo, un cambio social en relación a las leyes viales. ¿Algo de eso se propone? ¿Un cambio de leyes? No, digo, poder pasar a la acción y que lo que sucedió pueda dejar algo positivo. No, sin duda, evidentemente nos cambia la mirada a todos, ¿no? En relación a los distintos temas. De las 3.000 obras que se habían pedido a principio de año, 30, al principio de año 2018, ¿no? 30 eran sobre gas. Obviamente eso cambió muchísimo porque la percepción de riesgo era como muy distinta, ¿no? Nos cambió todo. Yo conversaba con una docente de San Miguel que me contaba todos los espacios de riesgo que vio en función de esto. Evidentemente en ese sentido digo, hay mucho para cambiar. Por lo demás es trabajar seriamente, digamos. Las obras que no se hicieron no se van a hacer en un año, por más que hoy se haya avanzado muchísimo, falta mucho más. Pero ahí lo importante supongo que es no esperar que suceda nada semejante y poder actuar previniendo, ¿no? Definitivamente, digo, la dirección de escuelas no esperaba, digamos, a ninguna cosa para poner manos a la obra para las distintas obras. Digo, abandonos de muchísimos años no se van a resolver en 2 o en 3, aún habiendo hecho más de 6.000 obras. Bueno, última parte con la doctora Miriam Southwell, y el tema es un poco, bueno, ¿cómo sigue la escuela? ¿Cómo se recupera la esperanza, la alegría? La vida de la escuela se interrumpe en situación de duelo, debe continuar. ¿Cómo hace la escuela para transmitir confianza y esperanza en el futuro? Yo creería que debe seguir teniendo actividad, presencia, estar juntos. Aunque no será en un estado de normalidad, sino más bien tematizando lo que pasó. Que también haya espacio para otras cosas, que el conflicto tenga lugar, pero no sea lo único que tenga lugar. Porque además los tiempos respecto a nuestra manifestación de lo conflictivo, de las angustias y demás, son tiempos dispares. Entonces diría que tiene que tener un lugar, que tiene además que dialogar con otros elementos de la cotidianeidad y poder entonces enlazarlo con quienes somos y con lo que hacemos cotidianamente. Hay un pedagogo muy interesante que murió en Treblinka, en el campo de exterminio, Janusz Korczak, a quien seguramente conoces, que trabajaba en orfelinatos con niños que en la Polonia ocupada por el nazismo eran hijos de adultos que habían sido deportados, encarcelados, muertos, etc. Por lo tanto, esos niños vivían en una situación de conflicto permanente. Y él cuenta que los niños se peleaban, que todo el tiempo había situaciones de pelea, y él intentó el recurso de cosas conocidas. Decir, esto no debe hacerse, te voy a castigar, te voy a imposibilitar de hacer esto si seguís haciendo y demás, y nada de eso funcionó. Lo que finalmente un día pensó fue lo que llamó la caja de las peleas. Una caja en la que los alumnos tenían posibilidad de pegarle a otro siempre y cuando le avisaran previamente por escrito que lo iban a hacer. Mañana quiero agarrarte a golpes. Y esa caja hacía que se vaciara y que se contestaran esas amenazas de alguna manera. Incluso los niños más pequeños, que todavía no manejaban de la misma manera el lenguaje, hacía que otros escribieran por ellos. Allí hay algo que tiene que ver con el corazón de la escuela, con el estar juntos, con la imposibilidad o los modos de encontrar una posibilidad de estar juntos, y siempre allí intermediando el lenguaje. Cuando establece esa caja de las peleas, establece algo del orden del convivir, pero también de la ciudadanía, del decir yo soy un ciudadano, por lo tanto mis deseos no son órdenes, mis deseos también tienen que ponerse en un segundo lugar en relación a otros, tienen que poder esperar, tienen que poder dialogar con lo que al otro le pasa, etc. Y eso sigue siendo la escuela. Tramitar un modo de operar con las violencias sigue siendo la escuela. Gracias, Miriam. A ustedes.
idea a la caja de las peleas. 5 segundos te doy. Me parece que el tema de la muerte, más allá de que ocurra un hecho puntual en la escuela, es un tema que debe ser abordado desde todos los niveles de la educación. Así como se habla de la vida, hay que hablar de la muerte y animarse, atreverse, diríamos, todos juntos, y que cada uno pueda ir elaborando lo que va sintiendo frente a esta idea y cuidarla, porque una manera de hablar de la muerte es cuidando la vida. Sí, y eso anclará en cada uno de una manera diferente. No tenemos más tiempo, nos vamos a la bibliografía. Les propongo entonces el primero, La educación de las sensibilidades en la Argentina moderna, de nuestra entrevistada Miriam Southwell, Pablo Pinó y otros autores. Nos vamos a la segunda propuesta, Maneras de querer, de Ana Abramovsky. Y la última, que es un libro que pueden compartir niños, adolescentes, adultos, muy bello, se llama Un hueco, es de Yael Frankel y refiere justamente al vacío. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, felicitaciones por la nominación. Muy especialmente también. Santiago, a vos, porque no siempre los funcionarios se avienen a venir al programa. A ustedes los despido como siempre, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.